La Jornada, donde escribe semanalmente. Les invitamos a que lean su jornada, porque siempre habla de temas de izquierda y de lucha social, y por supuesto un gran simpatizante y militante de nuestro movimiento de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos. Bienvenido. La palabra es tuya. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañero Fernando. Un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Por supuesto, agradecer al doctor Fernando González, un querido amigo y camarada de muchos años, que me permite estar el día de hoy con todas y todos ustedes en esta edición del Diplomado de Inducción de Servicio Popular, que ya he participado antes. Entonces, bueno, como el tiempo es siempre acotado y es preciso avanzar, vamos a ir comentando. Voy a dar como introducción, digamos, la conclusión de esta primer acápite, y después voy a ir justificando. El cardenismo es la etapa que expresa mejor en la historia política de nuestro país la convergencia entre la soberanía nacional y la soberanía popular, de acuerdo a las circunstancias de la década de 1930. Porque es importante que las y los militantes el día de hoy del proceso de regeneración nacional conozcan esta historia. Bueno, pues porque hay una experiencia acumulada en esos años que nos permite poder imaginar algunas de las respuestas para los problemas más acuciantes de nuestro tiempo. Bien, vamos con los antecedentes del cardenismo. El cardenismo es el momento climático, el clímax, el momento más alto, el más álgido de la Revolución Mexicana. Ustedes generalmente le llamamos la Revolución Mexicana a esa guerra civil famosa entre 1910 y 1916, que tiene personajes memorables como Emiliano Zapata, Pancho Villa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, pero la revolución entendida como un proceso de transformación de la sociedad, de los vínculos de la sociedad con el poder político, con el Estado, ocurren en el cardenismo. ¿Sí? Tenemos como antecedente el llamado caudillismo revolucionario. Esto es muy importante porque tenemos que recordar que, dadas las condiciones sociales y económicas de nuestros países en América Latina y el mexicano, los liderazgos suelen expresarse, las conducciones políticas suelen expresarse en liderazgos que llamamos normalmente caudillismos. Tenemos que ser muy conscientes del peso de los liderazgos. El líder es una figura muy importante. Todavía no se me pasa, ahí vamos. El periodo de antecedente cumple dentro del periodo 1910, 1917, esta gran impronta de los líderes populares, particularmente de los líderes campesinos, pero los líderes campesinos o los líderes populares habilitan siempre grandes procesos colectivos. Esto es lo importante. El pueblo hace al líder, no el líder al pueblo. ¿Sí? O sea, nadie decide ser líder. Al líder lo nombra el pueblo en un proceso que tiene mucho de entrega, de don, de confianza. ¿Sí? Esto, digamos, en un punto no se puede explicar con sumas y restas. Esto es un proceso subjetivo que conecta al cuerpo de la nación, al alma del pueblo. El momento más importante del caudillismo revolucionario es la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, 1914. Yo les recomiendo mucho que lean el programa de la Convención del 14. Es el antecedente de la Constitución y en muchos sentidos está más adelante de la propia Constitución. En algunos, no en todos. Pero es un programa hecho por los ejércitos campesinos reunidos en Asamblea Popular. Soberana, ¿no? Pasamos después al proceso de institucionalización. Todavía hay un gran peso del caudillismo, que es el llamado maximato callista. Es ese momento de transición donde el líder popular o el líder tiene que darle entrada a la institucionalización, dar cabida a los grandes procesos de construcción de reglas con las cuales la sociedad se ordene. ¿Sí? Ese periodo va de 1920 a 1929. ¿Cuál es uno de los temas principales? Bueno, uno es la educación, fundación de la SEP, el Banco de México, la capacidad del Estado de disponer de dinero y, muy importante, la fundación del Partido Nacional Revolucionario. ¿Por qué es tan importante? Porque es una manera de ordenar la transmisión del poder.
de ponerle reglas. ¿Cómo era la transmisión del poder hasta antes de este momento? Era sobre la base de la fuerza. ¿Quién podía movilizar más gente? ¿Quién podía imponerse sobre los otros? El PNR, el Partido Nacional Revolucionario, es el primer intento de socializar reglas para transmitir el poder, ¿sí? El proceso de institucionalización tiene subidas y bajadas, tiene momentos de mayor radicalidad, tiene momentos de conservadurismo, tiene momentos de corrupción, como todos los procesos. No hay que asustarse, todos los procesos siempre tienen a la sociedad, a sectores de la sociedad más avanzada, tiene a sectores que retroceden, tienen a sectores, a liderazgos que ven hacia el futuro, hay liderazgos que ven siempre y quieren conservar todo el orden. No nos asustemos, esto pasó hace un siglo, va a pasar, seguirá pasando y es una, vamos a decir, no es la palabra correcta, pero es una ley de la política, ¿no? Subidas y bajadas, avances, retrocesos, contradicciones, problemas, ¿sí? ¿Qué es lo más importante aquí? Cómo el cardenismo viene a establecer una relación entre el Estado y la sociedad, donde la sociedad no está escindida del Estado, sino que se incorpora al Estado, hace parte del Estado. Se llama la política de masas. Si quieres pasamos a la siguiente, Fer, para poder darle cabida a esto. Este es el nombre que le llamamos usualmente el cardenismo. Es un periodo muy importante, es un periodo muy rico de la historia. Todo el tiempo hay que volver al cardenismo, es un cúmulo de experiencias que son muy importantes. ¿Qué es el cardenismo? El cardenismo es la configuración del Estado con una figura en el centro. El corazón del Estado mexicano va a tener una figura que es la figura presidencial. El presidencialismo se establece en esta figura, la capacidad de tomar decisiones que afectan al conjunto de la sociedad, que recae sobre esta figura que tiene legitimidad, la legitimidad del voto, pero también la legitimidad de su vínculo con la sociedad, y que de alguna manera se establece como un gran árbitro frente a los otros poderes, el poder judicial, el poder legislativo. Es muy importante en este periodo del presidencialismo, pero el presidencialismo no es por sí solo, no es que el presidente tenga por sí solo capacidades mágicas o poderes extraordinarios, los tiene porque en el cardenismo es la sociedad la que habilita. La relación entre los grandes grupos de la sociedad y el presidente se vuelve fundamental en esta época, ¿sí? Este es el punto clave. ¿Por qué es tan estable el Estado mexicano durante todo el siglo XX, como no lo fue en ningún otro Estado de América Latina? Por esta legitimidad popular que tenía el Estado. ¿Qué hace el presidente? El presidente se apoya en la sociedad del momento, que son las masas obreras configuradas en la Confederación de Trabajadores de México, que están haciendo, no es lo que vamos a conocer después, es la CTM, es todo ese cúmulo de la sociedad que está incorporada o se va a incorporar al mercado del trabajo. ¿Qué otro elemento hay? La reforma agraria, que es una manera en la que Cárdenas campesiniza al país. Hay más campesinos al final del gobierno de Cárdenas que al inicio. ¿Por qué? Porque reparte tierra y lo hace a partir de una institución muy particular que es el ejido. El ejido que da para hablar mucho de él, es una institución muy importante, pero que diríamos lo siguiente: en el México de los años 30 y hasta los años 90, la tierra, el agua, los bosques, las montañas, todo lo que normalmente llamamos la naturaleza, no habilita la existencia de mercados. Lo que es un resguardo, una posesión, no una propiedad, ojo, una posesión de aquellos que trabajan sobre los bosques, las aguas, los ríos, la tierra. ¿Sale? Esto es muy importante porque después las privatizaciones sí que van a crear mercado de aguas, mercado de madera, por eso vemos tala ilegal, por eso vemos todos los fenómenos tan lacerantes en los últimos años. Pero en ese momento la idea era que la sociedad fuera posesionaria, no propietaria, ojo, posesionaria de la tierra. ¿Qué es lo que va a hacer el cardenismo? El cardenismo va a dar los elementos fundamentales para la nacionalización de la sociedad, es decir, que sea la nación el elemento más importante. Y esto tiene dos figuras. Por un lado, la capacidad de enfrentarse a los poderes externos, particularmente en temas como el ferrocarril, como el petróleo, y la capacidad de escuchar a la sociedad.
¿Qué es el cardenismo? El momento en donde somos independientes hacia afuera y democráticos hacia adentro. Esa es la lección principal del cardenismo. ¿Por qué? Porque después vamos a ser independientes hacia afuera, pero no vamos a ser democráticos. Aquí lo importante es que los dos son elementos fundamentales. Uno explica al otro. No hay soberanía nacional si no hay democracia, pero no hay democracia si no somos independientes, ¿no? Es decir, si no tenemos la capacidad de decidir sobre nuestro propio destino. ¿Qué elementos o qué figuras son muy importantes? Bueno, la creación de la Confederación de Trabajadores de México, la integración de grandes contingentes de sectores campesinos indígenas, no solo la nacionalización del ferrocarril, además la entrega a la administración obrera de ferrocarriles. Los ferrocarriles fueron administrados por el propio sindicato durante un periodo, la expropiación petrolera, por supuesto, y la fundación de una organización que fue el Partido de la Revolución Mexicana, que es el intento de incorporar a las decisiones del Estado al conjunto de las organizaciones de masas. ¿Sí? No era una manera de coacción y de control inmediatamente, sino era una manera de que todas las decisiones del Estado también fueran decisiones de la sociedad. ¿Por qué? Porque en ese momento, estamos hablando de la década de 1930, en el mundo, la idea de la democracia liberal, la democracia que todas y todos vivimos el día de hoy, la de individuos, un voto, un individuo, un voto, no era la dominante. En ese momento se pensaba que un sistema democrático iba a ser un sistema de corporaciones. Se tomaban decisiones porque se era trabajador, se tenía derechos porque se era campesino, se tenía derechos porque se era mujer trabajadora, no por individuos, ¿no? Ese es un momento muy especial de la historia. Y la reforma agraria que, por supuesto, como dice ahí la diapositiva, modifica el conjunto de las relaciones de fuerzas. La que sigue, por favor. Es muy importante que entendamos la idea de la planeación. Este momento del mundo le está virando hacia fenómenos de planeación de la economía. La economía no se deja a libre arbitrio, no es que cada quien haga lo que quiera y entonces por las virtudes de cada privado vamos a tener un bien público. Hay un fuerte énfasis en la planeación, en la dirección. Por eso, si ustedes se dan cuenta, ahora hay una muy criticable adopción de un lenguaje, que es el lenguaje del gobierno de Estados Unidos, que dice que los gobiernos administran. No sé si han escuchado esto, está en la mañanera, está la administración, ¿no? No. En México es el gobierno, la dirección, la conducción. Eso de la administración es una cosa gringa, porque los gringos tienen un solo partido que está dividido en dos. Y entonces administran lo mismo. Los dos hacen lo mismo, pero con grados de diferencia. Bueno, unos son más violentos que otros, eso es cierto. Pero esencialmente hacen lo mismo. Nosotros, eso de la administración que está tan metido ahora, ¿no? Yo escucho a la mañana y le dicen: Presidenta Sheinbaum, su administración. No estamos administrando, estamos gobernando, estamos dirigiendo, estamos conduciendo, es otra cosa, ¿sí? Y el plan sexenal es la muestra de que no vinimos a administrar lo que hay, vinimos a dirigir, a conducir a la sociedad. ¿Qué es lo más importante del plan sexenal? Es la manera de organizar a la sociedad. La sociedad necesita el Estado. Si nosotros dejamos a la sociedad que actúe libremente, sin cortapisas, la sociedad los individuos de la sociedad pueden hacer cosas desquiciantes, cosas aberrantes. Necesitamos un órgano que dirija, que ponga objetivos a la sociedad. Por eso el Estado es tan importante, por eso no podemos abandonar la idea del Estado. Y ahí paso al segundo momento, el momento previo del liderazgo. Y el plan sexenal muestra la impronta de la burocracia, de la institucionalización. Siempre tenemos que tener en perspectiva al momento de evaluar las condiciones políticas las dos figuras, la del liderazgo y la de la burocracia. A veces el liderazgo quiere hacer cosas que la burocracia no lo deja. O a veces la burocracia hace cosas que el liderazgo no permite. Sí, siempre está esta tensión, tenemos que estudiarla, tenemos que pensarla, porque es una característica de la política, ¿no? El elemento institucional que tiene reglas, formatos, leyes, procesos, instrucciones, ¿no? Todos los que han estado en la administración pública lo saben. Hay un montón de legislación y un montón de reglamentos. Y por el otro lado está la voluntad, ¿no? El querer hacer las cosas,
¿no? Y recuerdan a López Obrador cuando hablaba del elefante reumático, ¿no? ¿Qué es? El líder quiere hacer cosas que la burocracia no le deja, pero necesitamos de la burocracia. No podemos vivir en un mundo sin instituciones, sin reglamentaciones, porque efectivamente estamos conduciendo, organizando a la sociedad y no lo podemos hacer arbitrariamente. ¿Qué es lo más importante del cardenismo como lo muestra la diapositiva? El papel del Estado, ¿no? El Estado no es un empresario más, el Estado es el promotor del desarrollo. Fíjense la idea, es el que promueve el desarrollo y entonces puede tomar decisiones, puede cortar espacios productivos, puede acotar mercados o puede ampliar los mercados o puede dar derechos sobre los mercados de, por ejemplo, el mercado de trabajo, ¿no? La planificación económica, tenemos que volver a retomar la idea de la planificación económica. No podemos dejarle todo al mercado, no podemos prescindir del mercado. Efectivamente, necesitamos del mercado, los mercados están ahí. Yo siempre le pregunto a las y los estudiantes, y se los preguntaría a ustedes, ¿qué de lo que tenemos puesto el día de hoy en nuestro cuerpo, o qué de lo que hemos usado, lo produjimos nosotros? Pues muy poco, ¿no? ¿Y qué de lo que tenemos y compramos, conocemos al productor? Pues muy poco, ¿no? Es decir, el mercado está ahí, es una fuerza viva. Hay que saber cómo enfrentarla, cómo tratarla, porque puede ser una fuerza muy destructiva. ¿Sale? Democratizar el poder, eso es muy importante. El tercer elemento del cardenismo es la capacidad de hacer movilizar a la sociedad, movilizar a las masas, llamarlas, ¿no? Exigirles que se hagan presentes. La sociedad tiene que estar presente. El Estado no puede hacerlo todo. Tiene que tener la legitimidad de la sociedad. Si no hay esa legitimidad de la sociedad, las cosas se revierten muy rápidamente, ¿no? Lo único que garantiza que algo perdure, algo que consideramos bueno, algo que consideramos progresista, algo que consideramos importante, valioso, perdure como política, es la legitimidad de la sociedad. Y bueno, ahí está las mejoras de las condiciones que ya empiezan a sentirse en ese momento, aunque no son todavía tan profundas como lo serán en el resto. Recordamos que el cardenismo es una época donde la sociedad es muy homogénea, es mayoritariamente campesina, la sociedad se va a ir complejizando, se va a ir haciendo más diversa. La que sigue, por favor, Fer. Bueno, concluimos con esto que en los últimos 5 minutos que tenemos, la carga ideológica. El cardenismo es una etapa histórica, la mayor parte de las condiciones que le dieron vigencia, validez, pertinencia, pues han cambiado, el capitalismo ha cambiado, los estados han cambiado. Sin embargo, el cardenismo fue un momento muy avanzado de la sociedad. Fue como si colocáramos a México 20 o 30 años antes de lo que el mundo vio. Mientras el mundo estaba metido en unas guerras terribles, estaba en un conflicto bélico, destruyéndose, el cardenismo es como una puerta al futuro, ¿no? Es una puerta al futuro que después el mundo iría adoptando. Claro, con las condiciones mexicanas, que eran las condiciones de una revolución popular que había devenido en Estado y ese Estado había organizado a la sociedad. Con un fuerte ánimo democratizador, después eso se va a transformar, después va a ser autoritario, pero en ese momento se trata de un momento muy abierto, muy libre, ¿no? Muy de capacidad de influencia de la sociedad. Cárdenas como persona es importante. Cárdenas va a ser una figura que va a estar los próximos 30 años después de su mandato, va a seguir siendo una figura muy importante. Cuando la Revolución Cubana aparezca en el horizonte del mundo, el primero y el más importante de sus seguidores va a ser el general Cárdenas, que el general Cárdenas se va a ir a parar al Zócalo. Fue la única manera que se evitara que una manifestación no se reprimiera, fue el día que se para en el Zócalo a hablar en favor, porque hablar de la Revolución Cubana no era hablar de cualquier cosa, era hablar de el mismo proceso que México había vivido 30 años antes, 20 años antes, que es la soberanía, la capacidad de los pueblos de decidir sobre su propio destino.
¿Sí? Ese es el punto más importante. Se puede llamar revolución cubana, se puede llamar revolución boliviana, como le queramos llamar, como se llamen en los países los procesos. Pero lo más importante es esa capacidad de autodeterminación. Cárdenas pudo hacerlo porque tuvo la mira, la valentía y las condiciones, que eran las condiciones de la guerra, que ya venía una guerra mundial, que le permitieron hacer muchas de las cuestiones. ¿Qué es lo más importante del personaje y del periodo? Lo más importante es la soberanía nacional respaldada por soberanía popular. Si nosotros somos soberanos hacia afuera, en soberanía nacional, pero no tenemos participación democrática, no sirve de nada, porque entonces lo que viene es un proceso de patrimonialismo. Explico. Ahora que pasaban las imágenes de Pemex, sobre todo, alguien dijo, bueno, luego lo empezaron a usar como empresa privada, aunque no era privada. Eso se llama el patrimonialismo, se llama el uso por parte de la élite política de las instituciones como si fueran suyas, ¿no? Por eso era correcta la definición de la compañera de que Pemex es una empresa del pueblo. No le pertenece a una persona, no le pertenece a un grupo, no le pertenece a una clase, le pertenece al pueblo de México, ¿sí? Usarla como si fuera mía, Fox, Calderón, ¿no? Es uso patrimonialista. ¿Cómo evitamos el patrimonialismo? Con democracia, con participación popular. Por eso la soberanía nacional es fundamental. Tenemos que ser independientes, sí. Tenemos que tener capacidad de autonomía, de decisión afuera, en ese mercado mundial, pero con participación democrática. Si no tenemos participación democrática, lo que termina pasando es que un grupo, una élite, una burocracia, una mafia, termina usando las instituciones del pueblo como si fueran instituciones suyas. ¿Qué es lo que demuestra el cardenismo? Todo lo contrario. Las instituciones son del pueblo y el pueblo tiene que estar integrado al conjunto de las decisiones. Concluyo los últimos 2 minutos, ¿no? Dice Cárdenas, la etapa actual de la humanidad no debe ser de caudillos ni de oligarquías, sino de masas organizadas. Esto es lo más importante, ¿no? Ya no le llamaríamos masas organizadas, seguramente usaríamos otro lenguaje. Pero lo esencial es el punto de la organización, ¿sí? El punto de la organización como el soporte a los liderazgos y como el soporte al propio Estado. Y dice la segunda frase que se colocó acá, estoy convencido, decía el general, que no basta la buena intención del mandatario ni una legislación acertada para llevar progreso al pueblo. Es indispensable un factor colectivo que representan los trabajadores, ¿no? De nuevo, no solamente la organización, sino además la organización de quienes producimos la riqueza. ¿Y quiénes producimos la riqueza? Pues todas y todos. Con el fruto y el pequeño esfuerzo de nuestro trabajo logramos construir esta riqueza que tenemos a la vista, pero que se reparte, se socializa pésimamente, ¿no? Dar avances implica esa capacidad organizativa. El cardenismo es entonces ese momento fundamental donde la soberanía nacional se acompaña de soberanía popular, donde el liderazgo y la institución, la burocracia, convergen y caminan, ¿sí? En un paso concorde a un plan, a una planeación. Fer, le dejo ahí. Perfecto, pensé que teníamos unos primeros 25. Adelante. Perfecto. Pasemos ahora vamos siguiendo el estado de bienestar. Vamos a la que sigue, por favor. El estado de bienestar es una idea que se expandió alrededor del mundo. Todo el mundo consideró de alguna manera la construcción de instituciones que protegieran a la sociedad. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasaba es que la forma de organizar la economía estaba atentando contra la forma de reproducir la vida en sociedad. La economía se imponía sobre la sociedad y las sociedades decidieron autoprotegerse con las instituciones estatales que conocemos como el estado de bienestar. ¿Qué querían hacer? ¿Cuál era el centro, el eje fundamental de este estado de bienestar? Lograr unas ciertas condiciones mínimas de equilibrio entre los distintos grupos de la sociedad para tratar de disminuir efectivamente la desigualdad, a veces de manera más inmediata, a veces por generaciones. ¿Sale? ¿Qué mecanismo se recurrió a esto? Los derechos de la sociedad.
los llamados derechos sociales. Por eso la Constitución del 17 y el cardenismo son ventanas al futuro. ¿Por qué? Porque están previendo efectivamente que el transcurso del crecimiento económico va a dejar saldos negativos en términos de desigualdad y en términos de las condiciones de vida de distintos grupos sociales. Hay un primer momento, que es este que se marca aquí, entre 1914 y 1945, surgen en todos lados, surgen como resultado de revoluciones, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, pero también van a surgir en los estados, por ejemplo, en Estados Unidos se le va a llamar el New Deal, el nuevo trato, el nuevo acuerdo, y va a ser una condición que poco a poco todos los países van a ir adoptando. ¿Qué implica esto? Una ampliación de los estados. Los estados que hasta antes eran apenas unas instituciones que guardaban las fronteras y que tenían ejércitos, van a ir robusteciéndose a partir de la función de nuevas instituciones. Ya se han dicho algunas aquí. Muy claramente educación y salud guardan espacios muy importantes en este proceso. ¿Por qué? Porque la educación permite efectivamente que los individuos y los grupos sociales vayan complejizando su entrada al mercado de trabajo, permite el ascenso social, permite el aumento salarial y aunado a esto va a generar un conjunto de derechos por el hecho de ser trabajadores. Y la salud, por supuesto, porque el propio desarrollo de la sociedad, las nuevas industrias, los nuevos trabajos, las nuevas formas de producción y de consumo van a generar nuevas necesidades. No es lo mismo trabajar en el campo, o digamos que puede ser muy pesado bajo el sol. Eso genera unas enfermedades distintas a las que va a generar trabajar en una máquina. En una máquina te puedes cortar el brazo, ¿no? Pensamos en los obreros de los años 30, 40. Es distinta, aunque ambos trabajos tienen riesgos, son distintos los riesgos, ¿no? Y diríamos el día de hoy que donde muchos de las enfermedades contemporáneas ni siquiera están asociadas a la producción, sino más bien al consumo, ¿no? A que consumimos cosas que son dañinas y muchas veces ni siquiera lo sabíamos, ahora ya lo sabemos de alguna manera. Bueno, eso genera un tipo de demanda de protección social, ¿sale? Por favor, Fer, la que sigue. El estado de bienestar tiene, como muestra aquí la diapositiva, algunos elementos importantes. La del cardenismo es la que se ubica sobre todo la que solemos ubicar de manera central en la parte principal, que tiene que ver con la nacionalización, con los procesos de nacionalización y de reforma agraria. Sin embargo, es importante decir que el bienestar no solamente remite a procesos de creación de instituciones o de mejora salarial o de redistribución de la riqueza, tiene que ver también con lo que hoy se llama el reconocimiento. Por ejemplo, reconocer el papel de los pueblos indígenas, por ejemplo, reconocer el papel de las mujeres, por ejemplo, reconocer el papel de los adultos mayores. Todos esos procesos tienen que ir acompañados y el cardenismo es un muy buen ejemplo de cómo la redistribución de la riqueza siempre va más fortalecida cuando hay un reconocimiento social del papel de los sujetos. Cuando mucha gente hoy se pregunta por qué las derechas avanzaron en el mundo, en el pasado u hoy, es porque muchas veces tuvimos redistribución de la riqueza sin reconocimiento, o muchas veces, que es lo que es peor, tenemos reconocimiento, pero no tenemos redistribución de la riqueza. ¿Cuál es el camino para cerrar? Que es un camino muy complicado, no es sencillo. ¿Cuál es el mejor camino para cerrarle a los movimientos conservadores o derechas? Tener reconocimiento social y redistribución. Y el cardenismo en estos tres momentos vio bien ese problema. Reconoció el papel de los pueblos indígenas, reconoció, aunque no dio los pasos finales para el reconocimiento de las mujeres, reconoció el papel de la técnica, de los técnicos, por eso la fundación del Politécnico es tan importante, reconoció el papel de los trabajadores, de los sindicatos, reconoció el papel de los campesinos, pero además sentó las bases para una redistribución de la riqueza. Y esa redistribución tiene que ver efectivamente con estos elementos señalados en la diapositiva y tiene que ver también con la posibilidad de dotar de instituciones que efectivamente resguarden este reconocimiento y esta redistribución. ¿Qué es lo más importante de este cúmulo de datos que tenemos aquí?
la creación de instituciones. El Estado tiene que tener maneras de hacerse presente en la sociedad. El Estado tiene que conectar con la sociedad. Si el Estado no está presente en la vida de la sociedad, si el Estado aparece una vez cada 6 meses, o si de plano no aparece, o aparece solamente en su aspecto represivo, policía, ejército, tenemos un problema. ¿Qué es lo que muestra el cardenismo? Que el momento de mayor posibilidad de ampliación democrática requiere la presencia del Estado en la sociedad. ¿Y cómo? Pues a través de instituciones, pero instituciones que sean perdurables, instituciones que generen una tradición. El IMSS, aunque efectivamente se pueden hacer críticas como las que hicieron al inicio, efectivamente de todas se debe de hacer crítica siempre, pero son instituciones presentes, están ahí, sabemos su función, sabemos y durante muchas generaciones cumplieron un papel fundamental en la posibilidad de que la sociedad avanzara en sus derechos, ¿no? El IMSS es una institución que tenía un gran entramado cultural, un entramado deportivo, además de la salud, ¿no? Y además en la salud era de lo más avanzado, ¿no? Entonces, yo sé que el IMSS en el periodo neoliberal pues fue difícil, ¿no? Por decirlo menos. Y hay que insistir en que hay que recomponer ese proceso. Pero está la institución, ¿no? O el Politécnico, o, ¿no? Las instituciones tienen que estar presentes en la sociedad. Por eso es muy importante el paso de programas sociales esporádicos de gobierno, que se administran, como dice en la cantaleta periodística, a programas estatales en la Constitución, porque entonces se tienen que crear instituciones que lleven ese proceso de bienestar social día a día. No hay bienestar sin instituciones, compañeras, compañeros. No hay bienestar sin burocracias, es decir, sin personas que sirvan a esas instituciones, ¿no? No le tengan miedo a la palabra burocracia. Aquí se le tiene a veces mucho miedo a esas palabras. Es una palabra que tiene un sentido, ¿no? Es el personaje especializado. Es el personaje que conoce cómo funciona el bienestar. ¿Sí? Tenemos que aspirar a tener una burocracia de avanzada, un servicio que sea servicio popular, efectivamente, ¿no? Pero bueno, eso no se puede si no tenemos instituciones. La que sigue, Fer, por favor. Bueno, como estaba puesto aquí, en el periodo cardenista y en el periodo posterior al cardenismo, el cardenismo sienta las bases. No fue sencillo, les voy a poner un ejemplo. El Politécnico Nacional fue una institución, primero, creada por el general Cárdenas, efectivamente, porque había muchos conflictos con la Universidad Nacional. La universidad estaba en otro camino, no estaba en el camino de la revolución. El Politécnico empieza a funcionar antes de que se inaugure, por cierto. El general no era de inaugurar cosas que no servían. Cuando deja la presidencia Cárdenas, el Politécnico es muy golpeado. A los politécnicos les va muy mal. Estamos cumpliendo en 1956, se cumple, ya son 70 años de una represión que no es tan conocida como la represión del 68, pero que es igual de dura, sobre el Politécnico, ¿no? Durante 15, 20 años el Politécnico fue una institución muy golpeada por los propios gobiernos que siguieron al general Cárdenas. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que pensar cómo crear instituciones que perduren aún los cambios de gobierno. Sí, esto es lo más relevante. Si nosotros pensamos solamente en procesos durante sexenios, pues tenemos un problema. Lo que muestra el cardenismo y la época posterior al cardenismo es que con muchas dificultades y contradicciones, los procesos continuaron, ¿no? Los procesos, y no solamente continuaron, se ampliaron, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la seguridad social. Y cuando uno revisa los periódicos, como yo, que tengo que hacer ese trabajo histórico porque es algo a lo que me dedico, había muchas protestas cuando se creó el IMSS. El IMSS no fue tan bien recibido como pensaríamos el día de hoy, ¿no? Después ya se entendió cuál era la función, pero al principio había mucha confrontación porque no se quería dar una parte del salario para la redistribución social, ¿no? Después ya quedó muy claro. Fíjense, el IMSS tiene un mecanismo tripartita. El IMSS tiene aporte obrero, aporte patronal y aporte del Estado, ¿no? ¿Qué es una diferencia con el ISSSTE, que es una institución posterior? El ISSSTE ya no tiene esa misma distribución, ¿no? A lo que voy es a lo siguiente.
tenemos que repasar el origen y la manera de financiamiento de nuestras instituciones para que perduren en el tiempo. Tenemos que analizar la función social de las instituciones para que perduren en el tiempo, ¿sí? Por eso, muchas de las instituciones que son vigentes el día de hoy, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, son instituciones de los años 30 y 40. Conforme nos vamos acercando más al siglo XX, las nuevas instituciones ya no van a ser tan presentes, ¿no? Van a tener otras cualidades. Bueno, cierro con esta diapositiva. El Estado siempre tiene que ser el garante del bienestar. No hay otra manera. El Estado tiene que ser capaz de sostener ese bienestar. ¿Cómo? Pues a partir de los recursos que genera la propia sociedad. Es decir, a partir de esa palabra que a nadie le gusta, que son los impuestos, ¿no? No podemos acostumbrarnos a pensar que no hay que pagar impuestos. Se tienen que pagar, pero se tienen que pagar de manera progresiva. Tienen que pagar los más ricos, tienen que pagar más, ¿no? Ese es un dato fundamental. El día de hoy tendríamos que atender, por supuesto, problemas como la tierra, la educación y el trabajo, como en el cardenismo. Siguen siendo problemas, van a seguir siendo problemas fundamentales. Y hoy además hay nuevos problemas que las sociedades viven, ¿no? El estado de bienestar cardenista, como dice ahí, sí fue un modelo político que buscaba la justicia y un tipo de democracia. No podía haber justicia, en la mirada del general no podía haber justicia sin democracia, ¿sí? La justicia tenía que ir acompañada de la democracia. Y la democracia era posibilidad de ampliación de derechos. ¿Y cómo se logra la ampliación de derechos? Pues a partir de la movilización de la sociedad, ¿no? De hecho, les cuento aquí algunas cosas del periodo cardenista que son muy bonitas. De hecho, el general Cárdenas en algún momento trata que todos los trabajadores al servicio del Estado, así que ese es el nombre que llevan, ¿no? Trabajadores al servicio, tengan los mismos derechos que los trabajadores de empresas privadas, ¿no? Y entonces esa es la propuesta del general. Claro, hay una gran reacción en contra de esa propuesta, porque eso implicaría que los trabajadores del Estado pueden hacer huelgas como hacen huelgas los trabajadores de las empresas, ¿no? Y eso cuesta trabajo aceptarlo, ¿no? Que tengan esos mismos derechos. Esa discusión se llama la discusión sobre el estatuto, que es una discusión entre 38 y 39, ¿no? Es una discusión muy importante que habla de la visión del general con respecto a la democracia, con respecto a los trabajadores y con respecto a los derechos. Y de hecho el general, que es el presidente en ese momento, está muy adelante de todos los sectores sociales, ¿no? Al final la propuesta no se acepta tal como él la envía a la Cámara y es matizada, ¿no? Los trabajadores del Estado no tienen los mismos derechos, ¿no? De hecho, en las leyes laborales hay apartados especiales, ¿no? Para ciertos trabajadores. Bueno, pero eso es después. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? El cardenismo sienta las bases para lo que va a venir después, que es el estado del bienestar ampliado, pero con una condición que vamos a ver en el segundo segmento, que es una condición de no democracia, ¿no? Entonces, bueno, ahí se tuerce el proyecto inicial, que era un estado de bienestar democrático, y lo que vamos a tener es un estado de bienestar con algunas implicaciones distintas a las democráticas. Bueno, Fer, entonces podemos dejar ahí para pasar a la actividad 2, ¿no?